Hola, buenas noches. Muchas gracias, Yolanda. Pues bienvenidos todos. Como ya comentó Yolanda, pues este es un webinar para explicarles detalles sobre lo que es la modalidad 40 para que ustedes puedan tramitar su pensión con una mejor cantidad y vivir pues los 65 en la cima, que generalmente ya cuando vamos llegando a o cuando vamos llegando a más edad, pues nuestras necesidades van creciendo. Entonces les platico. A ver, ahí está. ¿Sí se cambió la pantalla? ¿Sí? Ok. Bueno, primero que nada, muchas personas quizás no sepan a qué ley pertenecen o digo porque no los han consultado, es cómo sé en qué ley cotizo, cómo voy a saber si estoy dentro de la ley del 73 o no. Entonces, esto que ven ustedes aquí en pantalla es un número de seguridad social y con su número de seguridad social ustedes pueden identificar a qué ley es la que pertenecen. Y les explico aquí en qué consiste o qué significan cada uno de los dígitos de nuestro número de seguridad social. Los primeros dos dígitos, como ven aquí en pantalla, indican la clínica o la delegación del IMSS a la que pertenecemos, es decir, en la que nos dieron de alta. Los otros dos dígitos siguientes, aquí estos son la fecha o el año en el que nos dieron de alta. Entonces, si este número es del 97 hacia atrás, pertenecemos a la ley del 73. Sin embargo, puede ser 97 también. Y aquí, si ustedes dicen 97, lo que tendrían que checar ya específicamente en su alta de seguro social es si es antes del 30 de junio. Si ya es antes del 30 de junio, pues felicidades, pertenecen a la ley del 73. De si es a partir del 1 de julio de 1997, ya pertenecen a la ley del 97. Los siguientes dos dígitos se refieren al año de nacimiento del trabajador y ya los siguientes cuatro dígitos son propiamente internos del Seguro Social, que viene siendo el consecutivo IMSS y el dígito verificador. Entonces, aquí esto es lo que ustedes pueden saber o consultar más o menos si pertenecen a la ley del 73. Ahora, como les dije ahorita, si pertenecen a la ley del 73, pues felicidades, porque verdaderamente somos bendecidos los que pertenecemos a esta ley. Vamos a tener la opción o la posibilidad de recibir una pensión que ya va a depender de los trámites o los pasos que nosotros hagamos, la planeación más que nada que nosotros hagamos para que esta pueda ser una buena pensión y no jubilarnos pues con la mínima garantizada que, que determina el gobierno. Hay muchas personas que por mala información o porque así escuchamos o nos han hecho saber y demás, creen que al tener las 500 semanas requisito que determina el Seguro Social para poderte pensionar o para poder tener derecho a esta pensión es suficiente y que al cumplir los 60 años ya nos podemos pensionar. Sí, efectivamente, sí podemos pensionarnos a los 60 años y también podemos pensionarnos con 500 semanas. Ya eso nos va a garantizar el derecho a una pensión. Sin embargo, nuestra pensión puede ser muy baja y sobre todo va a depender también del salario base de cotización con el que estamos dados de alta. Entonces, son importantes la cantidad de semanas que tenemos registradas ante el Seguro Social, además del sueldo. O sea, no porque yo tenga solamente, ya cumpla con el requisito de las 500 semanas, ya voy a poder acceder a una buena pensión. ¿Cuáles son las modalidades y los requisitos para poder tramitar una pensión a través de la ley del 73? Ustedes pueden hacerlo sin modalidad 40, que esta nos va a garantizar la mínima, o sea, la pensión mínima garantizada del Seguro Social, y se va a tomar en cuenta para esto nuestro salario base de cotización de los últimos 5 años que laboramos, es decir, las últimas 250 semanas cotizadas. Y
tenemos el maravilloso beneficio de podernos pensionar a través de la modalidad 40. ¿En qué consiste la modalidad 40? Pues esta es una alta voluntaria, pero que me da la posibilidad de aumentar mi pensión y el salario base de cotización los últimos 5 años, es decir, las últimas 250 semanas cotizadas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo funciona? Hay dos tipos de pensiones. Y aquí viene el que me dicen, lo comento porque ya me lo han preguntado. ¿Quiere decir que si ya cumplí 60 años ya me puedo pensionar? Sí, ya te puedes pensionar. Hay dos tipos de pensiones que se manejan en la ley del 73, la que es pensión por vejez y pensión por cesantía. Entra o queda catalogado como pensión por cesantía de los 60 a los 64 años y ya por vejez es a los 65. Este es un dato muy importante porque si nosotros queremos pensionarlos a los 60 años, únicamente vamos a recibir el 75% del sueldo o de la pensión a la que tenemos derecho. Es decir, el salario base de cotización de las últimas 250 semanas solamente me van a otorgar el 75%. Si ustedes se pensionan a los 61, incrementa a un 80%, a los 62 al 85, 63 al 90%, al 64 al 95%, y si nos esperamos a la pensión por vejez, que es a los 65 años, ya tenemos derecho al 100%, es decir, al 100% de lo que nosotros alcanzamos según el salario base de cotización que tenemos. Un tip es que el Seguro Social considera, si ustedes deciden pensionarse a los 63 años, por ejemplo, es 63 años, 6 meses, un día, el Seguro Social ya lo va a considerar como 64 años. Y si es 64 años, 6 meses, un día, ya lo considera 65 años. Entonces, estos son los requisitos y a lo que tenemos acceso o al porcentaje que tenemos acceso dependiendo la modalidad que elijamos para pensionarnos. Mínimo 500 semanas, dependiendo la edad va a ser el porcentaje que les otorguen y el salario base de cotización de las últimas 250 semanas va a ser lo que determine su pensión. Aquí les voy a mostrar un caso real y práctico que es de este señor Héctor Martínez de 58 años y esto es para que ustedes vean cómo sería su pensión sin la modalidad 40. Héctor está dado de alta con un salario base de cotización de 450 pesos diarios. Esto es el salario base de cotización. Y él decide pensionarse a los 60 años con 789 semanas cotizadas, es decir, muy pocas, muy poquitas extras, además de las mínimas requeridas. Él, en base a ese salario base de cotización que tiene, alcanza una pensión anual de 36,440 pesos. Ojo, anuales. El Seguro Social va a determinar su pensión anual y ese importe que le dé lo va a dividir en 12 meses. De manera que su pensión mensual serían de 3,066 pesos. O bien, la mínima garantizada en el momento que él cumpla los 60 años. Esta mínima garantizada ha ido incrementando. Entonces, al año pasado eran 3,700 pesos, ahorita son 4,700 pesos. Entonces, pero también depende de las semanas cotizadas que tengan. ¿Por qué puede ser que Héctor tenga tan poquitas semanas cotizadas? A lo mejor si empezó una vida laboral muy joven o tiene ya más de 5 años trabajando, porque muchas veces el estarse cambiando de trabajo constantemente no los dan de alta inmediatamente y eso va disminuyendo la cantidad de semanas. Otra cosa que es muy importante, cuando ustedes cambian de patrón, es decir, cambiamos de empresa, a veces puede que no se unifiquen nuestras cuentas y tengan ustedes dos cuentas en el Seguro Social y en una puedan tener 200 semanas y en la otra 500 y en la otra 300 y así. Entonces es muy importante que ustedes vean
el que estén correctos sus datos, que esté correcta su CURP, su número de seguridad social, su fecha de nacimiento y verificar en el Seguro Social que estén todas sus cuentas unificadas para el conteo de las semanas. Esto, como les digo, este ejemplo que ven aquí en pantalla es una jubilación sin modalidad 40, que sería una jubilación por cesantía. Entonces, él estaría recibiendo únicamente el 75%, están considerando, perdón, únicamente el 75% de su salario. Recomendaciones muy importantes es que ustedes revisen el reporte de sus semanas cotizadas y lo pueden hacer a través de la página del IMSS, que es www.ims.gov.mx/IMSS digital. Ahí lo hacen con su CURP y el número de seguridad social. Que validen, como les comenté, que todos sus documentos y sus nombres estén correctos. Y el hacer lo posible por acumular el número de semanas extras a las mínimas requeridas. Es decir, entre más semanas ustedes tengan arriba de las 500, es la mayor posibilidad de acceder a una mejor pensión. Y sobre todo poner atención a su salario base de cotización en las últimas 250 semanas. Desafortunadamente hay muchas empresas que no los registran ante el Seguro Social con el sueldo real, es decir, a lo mejor yo gano, no sé, 20,000 pesos mensuales, pero ante el Seguro Social me tienen registrado con 450 pesos diarios o con a veces el mínimo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que verificar ante, ante el Seguro Social y obviamente ante la empresa que están trabajando. Y si les es posible, de acuerdo a sus posibilidades, obviamente, si es posible, cuando ustedes ingresen a la modalidad 40, que ahorita lo vamos a ver, hacer lo posible por topar su salario ante el Seguro Social, que es hasta 25 veces el valor de la UMA. Ahorita, al valor de la UMA actual, en este 2022, el salario base serían de 2,405 pesos con 50 centavos. Entonces, sumamente importante esta recomendación. No tramiten su pensión sin antes recibir una asesoría, sin antes saber exactamente cuánto van a recibir, porque una vez que ustedes elijan pensionarse y empiece el trámite, o ya se los autorizó, ya se pensionaron, no hay vuelta atrás. Ya no pueden hacer modificaciones al salario, ya no puedo entrar a modalidad 40, ya no podemos hacer ningún cambio. Actualmente, ahora, ¿cuál es el costo promedio de entrar a modalidad 40? A la fecha de hoy, con el valor de la UMA actual, el costo promedio es de 88,459 pesos con 26 centavos anuales. Esto es con el valor de la UMA. El valor de la UMA actual es de 96 pesos con 22 centavos. Como les comenté ahorita, si ustedes lo hacen con un salario topado, es de 2,405 pesos lo que les estarían registrando. Y este dato es sumamente importante. A partir del año que entra, hasta el 2030, la modalidad 40 va a tener un incremento. ¿Qué quiere decir este incremento de ahorita al 2030? Actualmente, si nosotros determinamos este costo de la modalidad 40, se basa con el 10,07% del salario cotizado. Es decir, si ustedes tienen los 2,405 topados, el costo de la UMA va a ser de la modalidad 40 va a ser considerando el 10,07%. Pero a partir del año que entra empieza a tener un incremento desde el 2023 hasta llegar al 2030 para terminar en un 18%. O sea, en el 2030 el costo de la modalidad 40 se va a considerar el 18% del salario base de cotización. Entonces, obviamente va a tener un incremento bastante considerable. Entonces, ¿cuánto es el costo aproximado mensual de la modalidad 40 al valor actual? Es de 7,361 pesos con 60 centavos. Como ven, pues es un costo elevado. Entonces, ¿cómo funciona realmente la modalidad 40? Este también es un punto bien importante. Cuando ustedes deciden ingresar a la modalidad 40, es dejar de cotizar en el régimen obligatorio en el que tal vez ahorita estén la mayoría de los que están aquí escuchándome y
decidir entrar voluntariamente a la modalidad 40 y ahí toparlo. Ahora, pueden ustedes decir, puedo ingresar a la modalidad 40 y no toparlo, es decir, no pagar los 7,300 pesos mensuales porque no puedo. Sí, sí lo pueden hacer. Pueden determinar un salario menor, también lo pueden hacer. Aquí les explico. ¿A quién le funciona la modalidad 40 o para quién es atractiva la modalidad 40? Para personas que estén en la edad de jubilación, pero que actualmente no están cotizando. Punto importante, pero que dejaron de cotizar hace menos de 5 años. Es decir, si yo dejé de cotizar hace 4 años y decido en este momento entrar en la modalidad 40, ¿lo puedo hacer así directamente? Sí. Pero si ya pasaron más de 5 años, ¿qué tengo que hacer? Es empezar a cotizar por lo menos un año en el régimen obligatorio para que sus semanas se reactiven. ¿Esto porque es? Porque una vez que pasan 5 años después de su última actividad laboral o de su último momento en el que los dieron de baja, pasados 5 años, las semanas pues vamos a decir que entran en stand-by, o sea, no desaparecen, pero no están activas. Entonces tendrían que registrarse un año en el Seguro Social bajo el régimen obligatorio para que se activen y luego ya elegir la modalidad 40. Funciona también para profesionistas independientes que a lo mejor en determinado momento, cuando recién iniciaron su vida laboral, iniciaron como empleados en la modalidad, en el régimen del 73, pero que dejaron, si me ayuda, a ver, aquí lo voy a silenciar. Ahí está. Ya. Entonces, les decía, profesionistas que pudieron, que ingresaron, empezaron su vida laboral como empleados, pero que trabajaron pues poco tiempo como empleado, pero sin embargo, sí aparecen dados de alta en el régimen del 73. Entonces, ahí en este caso, ellos tendrían que darse de alta por lo menos un año con el régimen obligatorio para después cotizar en la modalidad 40. Entonces, esto es padre o es atractivo, vamos a decir, para pues que, jóvenes que no, todavía no están en la edad de la jubilación, pero pues que a lo mejor les faltan todavía, no sé, unos 15 años para jubilarse, o sea que sí alcanzaron el régimen del 73. Y obviamente funciona, es sumamente conveniente para los que actualmente ahorita son empleados. ¿Por qué? ¿Por qué más para ellos? Porque ahorita es el momento de ahorrar, ahorita que están recibiendo un ingreso seguro, que están incrementando su número de semanas cotizadas trabajando bajo un patrón y que cuando llegue el momento de su jubilación ya puedan optar por la modalidad 40. Entonces, pueden tramitar o empezar un plan de ahorro. Entonces, aquí es bien importante. ¿Por qué esto? Porque recuerden que en el momento que yo decida ingresar a la modalidad 40, tengo que dejar de trabajar como empleado. Salvo que ya tengamos entonces desde ahorita la estrategia de decir, bueno, tengo mi segundo ingreso y de esa manera lo voy a pagar y demás. Entonces, ¿cómo se paga la modalidad 40? Se puede pagar de manera, es una de las preguntas que también hacen constantemente. ¿Se puede pagar en una sola exhibición? Sí, sí se puede pagar en una sola exhibición de manera retroactiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo a los 65 años que quiero tramitar mi pensión o a los 63, 64 quiero tramitar mi pensión, entonces elijo entrar a la modalidad 40 y lo hago de manera retroactiva, pero no deben haber transcurrido más de 5 años, como les digo, de haber dejado su actividad bajo el régimen obligatorio y además, desafortunadamente, nos van a cobrar
recargos y ajustes de multas y recargos. Entonces, a veces cuando el sueldo es muy alto, no conviene las multas o es excesivo cuando estábamos registrados con un salario base de cotización bajo y el toparlo, pues ya el pago de las multas es incosteable. Entonces, todo esto es bien importante que ya se revise en una asesoría personalizada porque cada caso es específico e independiente y diferente sobre todo. Entonces, así es como funciona la modalidad 40, donde pueden ustedes checar si, como les dije, el número de semanas lo pueden revisar en la página del IMSS. Cómo puedo checar el salario base de cotización, el que tengo, también les aparece en esas semanas cotizadas, ahí les aparece su salario de base de cotización. O bien en el portal del IMSS digital, ustedes pueden abrir su cuenta, así como abrieron su cuenta a lo mejor de Gmail, de Face o de cualquier correo, y igual ahí se registran y ahí ustedes pueden revisar e incluso pueden hacer ahí los cambios o correcciones a sus datos. Ya cuando es un trámite que no se puede realizar a través del portal, ahí se los dice que es necesario se presenten a una oficina, a un módulo. Sí es muy importante aclararles que para poder hacer un trámite a través de la página del IMSS, del escritorio virtual, es necesario contar con su fiel, con la firma electrónica para poder ingresar, porque pues ya de esta manera ellos están comprobando que es el propio trabajador el que quiere hacer esas modificaciones. Ahora, ¿qué estrategias podrían utilizar para ustedes aumentar su pensión mediante la modalidad 40? Y aquí pues los dejo en voz de Tere, mi compañera. Adelante. Perfecto. Muy bien. Muy buenas tardes. Pues soy la licenciada Godoy, me presento de nueva cuenta y pues la verdad es que como ven, sí les tenemos muy buenas noticias, ¿no? O sea, ya mi compañera les estuvo platicando un avance de lo que era la modalidad 40 y los felicitó sobre todo por ser pertenecientes a la ley del 73, que es pues privilegiados, como les llamó ella, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Es prever y planear la jubilación o el retiro, ¿sí? Si ya contando con la información, es ahora qué estrategia puedo yo utilizar para lograr pensionarme dobleteando mi pensión y tener una mejor calidad de vida para, o sea, 65 en la cima, ¿no? Como le llamamos. Entonces, eso es lo que queremos mostrarles, ¿sí? Ok, ¿qué es lo que necesitamos? Como vamos a tener que invertir para la modalidad 40, necesitamos ahorrar desde ya. Entre más joven inicies con este tema, pues va a ser menos la aportación que tendrás que hacerle, pero es importante el tiempo, ¿no? Que tú prevés el tiempo que necesitas para organizarte y pensar pues a qué edad te quieres pensionar y generar esa estrategia. Entonces vas a necesitar dinero, ¿no? Como ya lo platicamos, la modalidad 40 tiene un costo. Entonces, que queremos presentarles una herramienta o estrategia mediante la cual hemos logrado con otras personas, brindándoles una asesoría, cómo sí puedes lograr llegar a esa meta, ¿no? Y verte exitoso y pues rico y abundante, como les llamo yo. Entonces, aquí está el caso específico de Ana. Ella tiene 58 años. Invierte en la modalidad 40 por 3 años, 11 meses, porque si bien es cierto se habla de que es importante los últimos 5 años, no es necesariamente ni obligatorio el que tú estés en la modalidad o pagues la aportación por todos los 5 años completos. Al final es dentro de nuestras capacidades, ¿no? O sea, el chiste es prepararse, planear, ahorrar y ver y que nos alcance hasta el mayor número de años posibles. Ojalá que pudiéramos toparlo hasta las 25 UMAS y lograr tener pues la superpensión. Pero, por ejemplo, en este caso, ella invirtió solamente la cantidad que fue de 3 años, por 3 años 11 meses, el equitativo, ¿no? Entonces, su sueldo promedio en 5 años es de 577,242 anuales.
su pensión mensual son 48,103.58. Una vez, o sea, como ven, pues definitivamente la inversión que ella hace con la modalidad 40, pues se ve reflejada en su pensión mensual. En el caso anterior que nos presentaba Claudia, pues esta persona tenía una pensión de 3,000 pesos, ¿no? Sin modalidad 40. Entonces, si bien es cierto, es necesario hacer un ahorro y planearlo desde ya y empezar pues un compromiso personal y una estructura para ir pensando en el tema de la jubilación con la modalidad, pues entonces, pero la inversión pues tiene un beneficio muy bueno, ¿no? Que va de 3,000 a 48,000. No sé con cuál pensión se sentirían ustedes más cómodos, cuál les parece mejor. ¿Creen que podrían vivir con los 3,000 pesos mensuales? ¿O definitivamente piensan en ser Ana Suárez y tener los 48,103? Y sí, yo creo que también ya les había hecho mención, Claudia, que es importante asesorarse con un profesional porque cada caso es diferente. O sea, esto que les mostramos es el caso específico de ella, ¿no? Pero a la hora de sentarnos nosotros y definir qué es lo que queremos, hay que sentarse con una persona profesional, hacer números, ¿sí? Y ver si nos conviene o no accesar a la modalidad 40, no en todos los casos, no para todos los casos es igual. Depende del número de horas trabajadas, o sea, el tiempo cotizado, o sea, el sueldo con el que está dado de alta, cuánto, o sea, son muchos los puntos, ¿no? Que hay que revisar antes de, como ya lo mencionaron. Entonces sí hay que revisarlo caso por caso. No quiere decir que una fórmula funcione para todos, pues, ¿no? Es caso específico y hay que poner atención, ¿no? Aparte pues, de revisar todos los datos anteriores. Cada situación es diferente, ¿no? Planear tu pensión, como les digo, ¿no? O sea, es estructurar y prever y planear. Entonces, es aprovechar que estamos todavía en una edad productiva, chavos, considero yo, porque si bien es cierto, tienes acceso a la ley 73, todavía son los rezagos, ¿no? Estamos hablando de un rango de que estás entre los 40 y los 52, 53 años más o menos, y que estás pensando en el tema de llegar a los 65 y eres el privilegiado con esa ley, pero más sin embargo, pues necesitas contar con esos recursos para pagar la modalidad 40, ¿sí? Para invertir en el tema, de eso se trata, es una inversión al final de cuentas, pero es una inversión que sí, que logra tener un saldo a favor, ¿no? O sea, que vale la pena y que mes con mes te va a ir retribuyendo hasta devolverte la inversión que tú le haces y más, porque al final pues a lo mejor en 3 años recuperas lo que tú le inviertes, pero vas a seguir pensionado pues hasta que cumplas los 80, los 85 y pues los años han aumentado, ¿no? La vida de las personas antes vivían menos, hoy tenemos pues más años en calidad de vida también, hay que buscarla, entonces pues eso es lo que sigue, ¿no? Y para lograr una mejor pensión y pues hay que obtener con los siguientes beneficios, ¿no? Que nos vamos a mostrar aquí. Entonces, mediante esta estrategia tú puedes, tienes confianza y respaldo en la empresa. Estamos hablando de una empresa seria y formal, estructurado, que tiene muchos años de trabajo y que ha venido creando estos proyectos precisamente para ayudarte a ti a concretar tus metas, ¿no? Es un plan de ahorro en UDIs, ¿sí? Que lo que se busca con la unidad de las UDIs es que no se pierda el valor adquisitivo y que tengas excelentes rendimientos. Si tú ahorras pesos en el banco, digamos, tú puedes pensar, bueno, ¿para qué quiero yo una estrategia? ¿Por qué tendría yo que generar un compromiso o una estrategia alterna a la modalidad 40? Porque si tú, por ejemplo, si tú ya tienes hábitos de ahorro y vas al banco y tienes 100,000 pesos, pasa el tiempo y vas a tener los mismos 100,000 pesos, ¿sí? O sea, son pesos y vas a recuperar o sea, son los mismos pesos. Pues en cambio con la UDI, como la UDI va teniendo un aumento, ¿sí? Alrededor del 4% que sube con la inflación,
tus pesos se convierten en UDIs y eso te va dando un rendimiento en este proyecto, ¿no? Entonces, es la razón por la cual nosotros trabajamos con la unidad de valor, ¿no? Las UDIs, para darle soporte a nuestra moneda. Y pues al final lo que queremos es tener dinero para hacer la inversión de la modalidad 40. Entonces, pues si generamos rendimientos, pues vamos a tener más dinero para ese tema, ¿no? Entonces, esta estrategia tú la puedes crear de acuerdo a tus necesidades y posibilidades, ¿sí? Es situarte en el tema y decir, bueno, pues cuánto de porcentaje de lo que yo estoy ganando eh, puedo yo apartar con un fin tan noble, ¿no? Como lo que es, cómo me veo yo a futuro y a la modalidad. Y contando con protección del seguro de vida y también con protección de incapacidad, total, ya sea total o permanente. También es súper importante que esta estrategia lo que te permite también es tener liquidez antes del vencimiento. O sea, estás generando un ahorro, estás creando tu propia cuenta y esto pues te da chance a ti de jugar o de tener efectivo en un momento dado, ¿no? Y para algunos es importante la deducibilidad de impuestos a proyectos o estrategias con las que nosotros trabajamos, que podríamos ofrecerte también esa opción, deducir impuestos. Si para ti es importante, pues súper bien, porque la ley siempre y cuando tú estés ahorrando para el retiro, te da ese beneficio fiscal y te permite deducir en tu contabilidad anual y te devuelve alrededor del 25% en el mes de abril, que es cuando te hacen las devoluciones de tu año contable, ¿no? Aquí les vamos a presentar un caso específico. Como anterior les habíamos mostrado a un señor que se pensionaba sin modalidad 40 y ahorita queremos mostrarles cómo Gabriela logra tener la cantidad reunida para hacer la aportación a su jubilación, ¿no? Y logra dobletear. Ella está creando un plan personal de ahorro a 10 años. Su suma asegurada son 100,000 UDIs. Piensa en aportar alrededor de 3,650 pesos, aportándole al proyecto 497,591, que es lo que vemos ahí. Ella logra tener al final del proyecto la cantidad de 530,591. O sea, quiere decir que ella va a contar, tiene 52 años, si se piensa jubilar a los 60, tiene 8 años para generar ese proyecto, ¿sí? De su pensión. Va a tener para entonces 530,000 pesos que, pues sí, muy seguramente va a lograr tener una muy buena pensión, ¿no? O sea, para llegado el momento, a la hora que tenga que invertir, pues ya sea en mensualidades o una aportación única, como lo mencionó Claudia, pues va a tener 500,000 pesos para el tema. O sea, definitivamente hay que ahorrar, pues, ¿no? O sea, esa es la clave ahorita, ¿no? El empezar a pensar en ese tema nos abre el panorama de decir, es ya, o sea, ahorra ya. Porque, pues, ¿cómo te quieres ver? ¿Con los 3,000 o con los 48,000, no? Entonces, definitivamente, si tú, bueno, si estás en la posibilidad o crees que vas a estar en la posibilidad de tener los 500,000 pesos que está juntando esta chava para hacer la aportación, pues no lo necesitas. Pero si te quieres ver con una buena pensión y no tienes ya los hábitos de ahorro, pues es el momento para empezar a generar esos hábitos, contar con los beneficios de los que ya platicamos, como deducir impuestos, generar rendimientos al proyecto, porque si se fijaron, su aportación al proyecto es menor que lo que le da de ganancia, ¿no? Entonces le da un rendimiento ahí que si tú piensas en irlo a ahorrar al banco, pues no lo vas a tener. Y en este caso de Ramsés, él tiene 44 años. También es un plan personal de ahorro a 10 años, más o menos. Quiere decir que estaría terminando a los 54 de hacer sus aportaciones, con una suma asegurada de 100,000 UDIs. Estaría aportando alrededor de 3,450 pesos. Y su aportación total al proyecto en los 10 años va a ser de 474,836, ¿sí? Pero a los 60 años, le estarían entregando la cantidad de 665,000 y a los 65, los 885,775,000 pesos, ¿sí? Entonces, si se fija la diferencia en los años es importante, ¿no? O sea, él está más joven,
tiene los 44 años, tiene más tiempo para ahorrar y eso le da el beneficio de recibir más dinero y de dejar que su proyecto trabaje más tiempo y le genera mucho más rendimiento. Entonces esa es más la cantidad que tiene. Muy seguramente si Ramsés decide aportarlo a la modalidad 40, pues va a ser más alta su pensión, ¿no? Que ya, o sea, para cuando él decida pensionarse, pues va a tener un costo mucho más alto de la modalidad 40, quizá no tope las 25 UMAS, que ese sería lo ideal, ¿no? Pero pues si nos quedamos en un medio, por ejemplo, en lugar de 25, un 10 o un 15, o sea, es muchísimo mejor a quedarse con los 3,000 pesos de alguien que no tiene acceso a la modalidad 40, ¿no? ¿Por qué? Porque no ahorró, no previó, no generó una estrategia. Entonces, a la hora de pensionarse, pues no tenía dinero para invertir y esa es la pensión mínima, ¿no? Y en este caso, pues Ramsés nos muestra el otro lado. Entonces, ¿cómo te quieres ver, no? ¿Qué es lo que necesitas para, ya lo estamos viendo, generando esa estrategia, hacer pues, compromiso personal y pues pensar en tu yo del futuro y tomar acción, ¿no? Tomar acción, ¿no? Creando pues planes y al fin de lograr tus metas. ¿Qué pasa con los que pudiera haber aquí entre las personas que nos están viendo, alguien que no pertenece a la ley 73? Qué triste, ¿no? Pero pues sí, sí vemos algunas personas que que no tenemos acceso a la modalidad 40 por algunas razones, ¿no? Diferentes. Pero fíjate que también te platico que también hay opciones para nosotros y definitivamente el plan personal de retiro pues es muy, muy bueno. Eh, es precisamente el proyecto del cual les hablo que nos permite deducir impuestos, se permite tener liquidez y pues sobre todo pensar en mantener la calidad de vida, ¿no? Porque si no tienes de entrada, ya sabes que no vas a tener derecho a una pensión porque no estuviste dado de alta en IMSS o porque no trabajaste las horas suficientes en ISTESON o diferentes temas, entonces con mayor razón te tienes que responsabilizar y crear tu propio plan personal de retiro, ¿no? Entonces, aquí les presento un caso. Este chavo, Hugo Montaño, tiene 45 años, crea su plan personal de retiro, pero a diferencia del proyecto anterior, este es mucho más ambicioso en tiempo y mucho más ambicioso en dinero y en rendimientos. En tiempo, este proyecto es a 20 años, ¿sí? La suma asegurada son 100,000 UDIs, le va a hacer una aportación mensual de 3,000 pesos, que es muy parecido a los proyectos anteriores, pero en este caso la cantidad de recibir es 1,399,114. Sí, bien es cierto, el tiempo es el doble, también la cantidad de recibir es mucho más fuerte, ¿sí? O sea, es un compromiso mucho más ambicioso. Entonces ya es cuestión de decidir con cuál de los proyectos te sientes más cómodo, pero partiendo de que si no tienes acceso o no vas a tener acceso a una pensión, sí o sí, tienes que crear tu propio plan personal de retiro y pues tiene sus beneficios fiscales, como ya lo platicamos, es deducible de impuestos y lo puedes recibir ya sea en una sola exhibición o puede ser por mensualidades vitalicias, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros les proponemos o pensamos que les estamos dando una muy buena noticia y los estamos guiando a que tomen decisiones importantes, visualizándose pues a lograr 65 en la cima, ¿no? Que era de donde partimos. Lograr dobletear o tripletear tu pensión no depende de nadie más que de ti mismo. Entonces, el generar tu estrategia desde ya te va a permitir ser o una persona con 3,000 o una persona con 48,000 y eso ya es decisión y el tomar acción es importante. El tiempo en que lo hagas, ya lo vimos también, es importante, ¿sí? Si inicias a los 40 años, tienes tales beneficios por el tiempo y si inicias ya tarde, vas a tener que aportarle un poco más al proyecto, más aparte, después llegar a la modalidad 40 e invertirle más. Entonces, yo los invito, la verdad, a hacer conciencia un poquito o más conciencia de lo que venimos platicando, ¿no? Y a responsabilizarnos del tema. Entre más joven inicias tu plan de ahorro, tu rendimiento es mayor, ya lo vimos,
Y si al final del plazo tú prefieres no iniciar la modalidad 40, pues esos proyectos no están condicionados, ¿no? Tú ya generas tu ahorro, el dinero es tuyo, a lo mejor y te va súper bien, y cuando llegas a los 60 años ya tienes tu dinero reunido y tienes más en el banco. Hay que pensar súper positivo porque de eso se trata, ¿no? Hay que pensar en abundancia, en dinero, pero si no es así, pues entonces tu yo presente debe de generar acción, generar ese compromiso, generar esa estrategia y jugar con tu dinero invertirlo en una estrategia que te genere rendimiento, ¿no? Porque te digo, si tú tienes dinero en el banco, ya sabes que la misma cantidad que tú tengas la vas a recibir dentro de 5 y dentro de 10 años. Si no se invierte, si no se juega con el dinero en pesos siempre es el mismo. Por eso nosotros trabajamos con proyectos de UDIs y dólares para generar rendimientos. Y pues de nuevo te invitamos a que una vez que tomas la decisión o previo a que tomas la decisión, tomes una asesoría personalizada, ¿sí? Y si eres privilegiado de la ley 73, pues que generes tu estrategia pensando en el tema y visualices tus números. Y si no perteneces a la ley 73, pues entonces que te responsabilices del tema y que creas tu plan personal de ahorro, ¿sí? Tu propio plan de retiro. No hay de otra, no responsabilizaron del tema y por eso son los beneficios fiscales que la ley nos da, ¿sí? De hecho, el tema está bien claro, o sea, te dice sí o sí, tienes que pensar en tu retiro, por eso te estoy dando estos beneficios fiscales. Eh, el tema es tuyo. ¿Cómo te ves tú? 65 en la cima, esa es nuestra propuesta. Es sumamente importante, como les comentó, el contar con el respaldo de una compañía de trayectoria, de una compañía que sabemos que tiene una fortaleza financiera, pero que sobre todo tenemos una trayectoria que ustedes pueden incluso consultar en la Conducef y demás, ¿no? Entonces, y ver sobre todo que es una excelente estrategia pues para mantener nuestra calidad de vida, que creo que eso es lo más importante. A veces creemos que porque ya estamos a una edad o cerca de los 60, los 65 años, o bien que ya dejamos de tener hijos en edad escolar o que ya no tenemos tantos dependientes económicos y demás, creemos que nuestros ingresos o nuestros gastos más bien van a disminuir y desafortunadamente no es así. A lo mejor disminuye en el sentido que no tenemos dependientes económicos, pero incrementa en el sentido que tenemos pues más necesidades de salud, tal vez ayuda, más medicamento, en fin, todos estos detalles. Yo tengo que tener un fondo para el pago mensual. Sí, definitivamente. O sea, de hecho, como les digo, es una inversión, pues, ¿no? Y esa es la razón por la cual iniciamos dándoles toda la información de lo que era la modalidad 40, los requisitos y los beneficios, y terminamos dándoles a ustedes una herramienta mediante la cual ustedes pueden generar ese ahorro para tener en el momento oportuno ya la disponibilidad del efectivo para hacer la inversión. ¿Sí? O sea, como les platicó Claudia, la modalidad 40 tiene un costo, pues, ¿no? Pero si tú no tienes ese dinero reunido, no vas a tener acceso a la modalidad 40. Vas a aprovechar la oportunidad que te está dando, que te brindó la ley por ser perteneciente a la ley 73. Quienes no tienen acceso, o sea, quienes pertenecen ahora a la ley nueva, no tienen los mismos beneficios que tú tienes por ser perteneciente a esa ley. Entonces, para aprovecharlos, tienes que generar esa estrategia, generar ese ahorro para poder invertir. Una inversión que se ve reflejada, como te digo, la puedes recuperar echando números a los 2, a los 3, a los 4 años, pero va a ser más el tiempo que va a durar, vas a estar pensionado con la modalidad 40 que es lo que tú le vas a invertir. Entonces, ¿vale la pena invertir en la modalidad 40? Sí, en la mayoría de los casos sí vale la pena. Entonces, vale la pena generar una estrategia e iniciar ahorrando desde ya para tener ese dinero para invertir. Clarísimo que sí. Entre más joven inicies, mejor. Mejor dinero, más dinero vas a tener, perdón, y mejor rendimiento. Vas a poder accesar hasta topar o un poquito bajo, o sea, mucho más pensión de la que tendrías si no accesas a modalidad 40, porque ya sabes con qué te vas a pensionar, con el mínimo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves a futuro? ¿Con el mínimo o con el máximo? Solamente reiterarnos en que es importante asesorarte antes de tramitar tu pensión. No hagas ningún trámite antes de recibir una asesoría y saber exactamente cuánto te va a costar.
y cuánto es lo que vas a recibir de pensión en determinado momento. Entonces, pues muchas gracias por su atención, gracias por su tiempo y pues nos reiteramos a sus órdenes. Estamos en Cleris Asesores, como les comentó Yolanda en un inicio, y contamos con el respaldo de Seguros Monterrey.